las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio de Data y FX dentro de Recap de Blue Radio. Siempre los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden ubicar en @DataIFX. Esta noche estaremos hablando sobre las cifras de crecimiento económico con corte a febrero de este año. Tenemos información sobre los impuestos en Colombia. Todavía se generan preocupaciones por medidas que implementará el gobierno nacional. Tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y su Banco Central, la Reserva Federal estadounidense, y su impacto hoy en los mercados financieros. Es decir, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. También hablaremos del creciente riesgo país de Colombia y cómo esto nos puede afectar. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arrancamos con las cifras económicas más importantes de esta jornada, que nos cuenta a continuación Dari Velandia. Indicadores de este lunes 21 de abril, Dari. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.971.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó y se ubicó en $66,26 y el estadounidense WTI subió y se ubicó en $63,43 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 4.272 pesos con 83 centavos y el Bitcoin subió 2,6% y se ubicó en $87.062. En Recap, resumen de noticias económicas. Arrancamos este resumen de noticias hablando sobre la actividad económica de Colombia, que tuvo un crecimiento de 1,77% en febrero de este año. ¿Cómo entender este dato? Porque hay un efecto calendario que es importante tener en cuenta. La explicación con Jacqueline Piraján, economista principal del Scotiabank Colpatria. Sin embargo, hay que hacer una lectura más profunda de este dato porque estamos comparando un febrero normal contra un febrero de año bisiesto. Y ese efecto del día calendario adicional el año pasado genera una base alta de comparación para Colombia durante este año. Dicho eso, cuando se limpian todos esos efectos calendarios, tenemos que Colombia realmente se expandió cerca del 2,96% en febrero de este año versus febrero del año anterior. Y esto lo que nos está mostrando es que la reactivación económica está tomando tracción y especialmente son los sectores de servicios los que siguen tomando la bandera en esta recuperación económica. Por sectores individuales destacamos el que agrega la parte de entretenimiento y sector público, el cual tiene una expansión de más allá del 7%, en el que creemos son las actividades lúdicas de recreación y también las apuestas por internet las que lideran esa expansión. Sin embargo, distintos gremios empresariales del país creen que el crecimiento económico sigue siendo bajo en Colombia y por eso coinciden estos gremios económicos en que no se deberían implementar medidas como por ejemplo adelantar el pago de impuestos. Natalie Avendaño. Tras el débil crecimiento del 1,77% en el indicador de seguimiento a la economía de febrero, diversos gremios empresariales, AmSham, FENALCO y la ANDI, expresaron su preocupación por la fragilidad de sectores clave como agro e industria y rechazaron la propuesta del gobierno de adelantar la retención en la fuente como mecanismo de recaudo fiscal. Coinciden en que el crecimiento está sostenido principalmente por el gasto público, particularmente en funcionamiento estatal, lo cual consideran insostenible. Advirtieron que aumentar la presión tributaria sobre el sector privado en un contexto de bajo dinamismo económico, altos costos y reformas previas podría profundizar la desaceleración, desalentar la inversión y afectar la generación de empleo. No solo ocurre en Colombia, ya cambiamos de información, también en Estados Unidos hay una fuerte presión desde el gobierno de Donald Trump hacia la Reserva Federal, que es el banco de la República de allá, de los estadounidenses. Y bueno, estas presiones que en los mercados califican como indebidas generaron un nuevo remesón en los índices bursátiles y muchos efectos en los mercados de capitales. La explicación, el impacto con Dari Velandia.
La presión política sobre el Banco Central llegó nuevamente a Estados Unidos con los ataques de Donald Trump al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien acusa de actuar con retraso al no bajar las tasas de interés en un contexto donde, según Trump, la inflación está prácticamente controlada. A su vez, a pesar de haberlo nombrado durante su primer mandato, ahora insinúa que su administración estudia opciones para removerlo de su cargo, algo sin precedentes en la historia de la Reserva Federal. Estas declaraciones coincidieron con una jornada de alta volatilidad en Wall Street, donde sus principales indicadores como el Dow Jones cayeron más de un 2%, reflejando el nerviosismo de los mercados ante la retórica política. Incluso activos considerados seguros como los bonos del Tesoro y el dólar registraron pérdidas. En contraste, el oro alcanzó un nuevo récord al superar los $3.400, impulsado por temores de una guerra comercial con China y el debilitamiento del dólar. Esta semana la DIAN estará sancionando muy fuertemente a los contribuyentes morosos que no se han acogido a beneficios para ponerse al día, que no están al día con el pago de sus tributos. Entre las medidas inclusive serán embargados. Camilo Vázquez. La DIAN anunció que tomará medidas firmes contra 14.883 contribuyentes morosos que adeudan más de 3,4 billones de pesos mediante embargos, avalúos, aplicación de depósitos judiciales y posibles sanciones penales. Además, quienes incumplieron acuerdos de pago quedarán inhabilitados para solicitar nuevas facilidades. Paralelamente, el director encargado Luis Eduardo Ginás reveló hace semana que el gobierno evalúa una posible reducción del IVA general del 19% al 18 o 17% como parte de la próxima reforma tributaria. Esta incluiría también ajustes para ampliar la base gravable, eliminar beneficios fiscales y fortalecer el control contra la evasión sin crear nuevos impuestos para personas naturales. El tema tributario, el tema fiscal, muy coyuntural en nuestro país. Hasta aquí este primer resumen de noticias económicas. Más adelante volveremos con un experto para hablar del riesgo país de Colombia. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos para hacerle un recap a los negocios Blue y para hablar de un tema que vuelve a ponerse en la agenda económica, en la agenda informativa, y es el tema de la reforma pensional y de los ahorros que tienen millones de colombianos, sobre todo aquellos que están en los fondos privados de pensiones, los ahorros con corte al mes de marzo. Hay un nuevo balance, hay nuevas opiniones sobre la implementación del nuevo esquema pensional en nuestro país y para ello tenemos a un invitado que está participando en todas estas actividades. En Recap, los personajes del mundo económico. Y el invitado es el propio presidente de Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones. Quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Andrés Velasco. Doctor Velasco, bienvenido a Negocios Blue. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por tenerme acá otra vez y muy contento de acompañarlos. Doctor Velasco, pues han sido unas semanas, me imagino, bastante difíciles para la administración del ahorro pensional en Colombia. ¿Por qué? Porque muchos colombianos que están afiliados en sus fondos privados seguramente no saben que esa plata que se aporta mensualmente es invertida en lo que llamamos los mercados de capitales, que han estado despelotados, ¿no? Últimamente por la guerra arancelaria. En fin, ha sido un 2025 de mucha incertidumbre. Con ese telón de fondo, con toda esa incertidumbre, con todo ese contexto, con toda esa volatilidad, ¿cómo cierra el ahorro pensional en Colombia con corte a marzo, que tengo entendido es la última cifra oficial? Sí, es correcto. El informe a marzo salió esta mañana. El comunicado pues muestra un saldo de los trabajadores formales colombianos ahorrado en los fondos de pensiones de 473 billones de pesos. Recordemos que a diciembre ese número era 465 billones de pesos, hay un aumento de 8 billones de pesos. Parte de ese aumento es, por supuesto, las cotizaciones de estos 3 meses, menos los desembolsos por devoluciones o por mesadas pensionales, pero también una parte importante es la valorización, que sumó positivo 250.000 millones de pesos en un contexto pues, de los mercados de capitales muy complejo en estos 3 meses, sobre todo el mes de marzo. Bueno, después viene abril, ¿no? Que es un poco más complejo para muchos mercados en el mundo, pero pese a ese escenario complejo, ¿hubo rendimientos entonces? Sí, hubo rendimientos positivos, esa es la buena noticia, y yo creo que eso se debe a 2 cosas, Víctor. Primero, a que la regulación colombiana permite diversificar. Yo creo que es muy importante que los colombianos defendamos esa capacidad de diversificación.
que está en nuestra regulación. Y segundo, a los gestores profesionales. Yo creo que es muy importante que estos recursos pensionales de largo plazo estén en manos de personas profesionales que se dedican a activamente buscar las mejores oportunidades para maximizar el ahorro de los pensionados de los colombianos. Por estos días seguramente nos llegan a quienes estamos en los fondos privados de pensiones los famosos extractos. ¿Cómo van a llegar? ¿Con cifras rojas o se va a ver ese pequeño rendimiento que usted me acaba de comentar frente al ahorro total? ¿Qué es lo que hay que mirar y entender del extracto pensional, doctor Velasco? Sí, en general se van a ver cifras en negro, cifras con valorizaciones, con aumentos. Decía pese a lo que ocurrió en marzo, pero por supuesto también pues con un riesgo importante de lo que está pasando en abril. Los mercados financieros internacionales están muy volátiles y la situación fiscal interna pues genera unos riesgos que ha implicado en muchos días de prestaciones de los bonos del gobierno nacional. Entonces es un momento de mucha tensión y tal vez la buena noticia es que al menos hasta el mes de marzo tuvimos valorizaciones. Los gestores profesionales de los 4 fondos privados están invirtiéndose a profundidad para lograr esos mismos resultados en el mes de abril y esperemos que así sea. Bueno, doctor Velasco, le voy a cambiar un poquito el tema porque llegamos con este recurso, con este ahorro, con este stock pensional a un momento histórico para el sistema pensional colombiano, y es que a partir de julio, ya a la vuelta de la esquina, 2 meses larguitos, empieza a regir un nuevo esquema pensional en Colombia, producto de lo aprobado el año pasado por el Congreso de la República, y yo lo vi a usted muy activo hoy en un debate de control político precisamente allí en el Legislativo para ver los avances de la implementación de este nuevo esquema pensional. ¿Vamos al día? ¿Vamos conforme a lo establecido en las fechas, en el cronograma, o está quedada la implementación de la nueva reforma pensional? Entonces, Víctor, quedan 68 días para estar listos, para el 1 de julio responderle a los colombianos con el reto que nos impuso el Congreso de la República de implementar la reforma pensional. Nos falta todavía buena parte de la regulación. Lamentablemente la reglamentación no ha terminado de salir. Hay mucha incertidumbre sobre muchos temas, pero con todo y eso, los calendarios planteados están cumpliéndose. La interacción entre el sistema de información que administra Asofondos y Colpensiones está más o menos al 74% en la fase que tiene que estar lista antes del 1 de julio. Eso está en línea con lo esperado. Y la fase 2, que es la que empieza a partir del 1 de julio, está más o menos en el 25%. De igual forma, la interacción entre el sistema de información y las administradoras, que tiene 4 fases: especificación, desarrollo, pruebas y producción, todas están en línea con lo esperado. E igual está digamos, la preparación individual de cada una de las administradoras. Pero en estos 68 días, en estos 2 meses largos que nos quedan, pues viene el sprint final en el que todas las instituciones, los 3 ministerios, Colpensiones, el Banco de la República, los 4 fondos privados, la nueva CAI, que se llama Positiva, pues tenemos unos retos gigantescos para llegar a tiempo, y estos 2 meses pues van a ser de muchísima información y vamos a estar comunicando las preocupaciones que surjan, porque aquí es donde vamos a saber exactamente pues qué es lo que tenemos que afinar para estar listos el 1 de julio. Tengo entendido que en el sector estaban muy pendientes de la reglamentación relacionada, por ejemplo, con el régimen de inversión de los recursos. No sé si para el stock actual del que acabamos de hablar se mantiene el mismo régimen de inversión, las mismas reglas de juego que usted me acaba de comentar, que les permiten diversificarse y demás. Y seguramente habrá algún tipo de régimen especial para ese fondo de ahorro del Banco de la República. ¿Esto está ya claro? ¿Ya está definido? Lo que tenemos por ahora es un régimen de inversiones que está sujeto a la reglamentación existente, que ha funcionado en Colombia desde hace años, que está consignada en el decreto que reglamenta el estatuto del sector financiero, es el decreto 2555. Bajo esas reglas del juego estamos suponiendo que continuamos, y si eso es así, pues no habría ninguna afectación sobre los portafolios que van a seguir siendo administrados por los fondos, por lo menos por las siguientes 2-3 décadas, de este saldo de 273 billones, lo que llegue a estar ese saldo al 30 de junio del año 2025. El decreto del Banco de la República tampoco ha salido.
Sabemos que ya está, digamos, a puertas de salir, sabemos que las recomendaciones que el Banco de la República le hizo al gobierno han sido casi aceptadas en su totalidad. Esperemos que así sea y que nos cuenten Pero a los doctor colombianos Velasco, cómo va a quedar esto. yo acabo de emitir un audio del ministro de Trabajo. Yo no sé si usted estaba ahí en ese momento cuando él hizo su exposición hablando, y yo todavía no lo entiendo muy bien, de que ese tema entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República ya no saldría, entre comillas, vía decreto o vía regulación, sino a través de un contrato directo que se tendría que hacer entre Banco de la República y Ministerio de Hacienda. ¿Usted notó algún cambio frente a lo que se aprobó en el Congreso de la República o algún tipo de preocupación relacionada con el papel, con las funciones que cumpliría el Banco de la República? Sí, yo lo que veo ahí es el Banco de la República ha solicitado unos cambios en la reglamentación, encontraron unas vías, eso fue lo que entendí la sesión de la Comisión Cuarta del Senado, cuando el ministro de Trabajo, el ministro Sanguino, pues contó, digamos, en qué iba el tema de la reglamentación. La gerente ejecutiva del Banco de la República, la doctora Marcela Ocampo, estaba en la sesión, y lo que entiendo es que se ha llegado a un entendimiento sobre lo que necesitaba el banco que se perfeccionara en esa reglamentación, y algunas de esas cosas seguramente quedarán no en materia de reglamentación, sino en el contrato bilateral que firma el gobierno nacional en el rol de agente fiscal que juega el Banco de la República en el contexto de la reforma pensional. Sin embargo, pues hay que esperar a que salga el decreto, tendremos que leerlo y con todo gusto, Víctor, apenas le hagamos el análisis, lo comentamos. No, y doctor Velasco, pues quedan 2 meses larguitos y la gente se le va olvidando qué fue lo que se aprobó y cómo les van a cambiar las condiciones y demás. Valdría la pena volver a hablar seguramente en muchas oportunidades para explicarle a la gente cuáles son los cambios más importantes de esa reforma pensional, porque se empiezan a aplicar, nos empiezan a impactar sobre todo a un grupo importante de colombianos a partir del 1 de julio. Así que le agradezco estos minutos y le agradezco también por los minutos que vendrán para hacer un poco de pedagogía aquí en Negocios Blue. Muchas gracias. Con todo gusto, Víctor. Muchas gracias por abrir estos espacios que son pedagógicos importantes. Nos vemos pronto. Claro que sí, es el presidente de Asofondo. Se acerca entonces la implementación del nuevo esquema pensional en Colombia.